Memorias nuevas. Versión 4. Los desafíos llegan, pero en cuanto al amor, es la prueba más grande, tendrán nuestros bellos protagonistas, el valor de luchar por su amor, más allá de las dificultades, orgullos y complejos. Acompáñame a vivir la historia de Juan y Mónica. Dos mundos chocan cuando estas dos personas se conocen, la felicidad no es fácil de conseguir y menos fácil es mantenerla. ¿Serán ellos afortunados? Veamos. Capítulo 1. El camino comienza con dolor. La tormenta azota la playa con furia. Las olas se escuchan cada vez más fuertes y el llanto desgarrador de un niño estremece los oídos de aquellos que pueden escucharlo. La vieja curandera, Tegua, ha corrido hacia la cabaña destartalada en la que se encuentra un niño solo, llorando desconsoladamente. Su madre, quien hace pocos días ha desaparecido y había sido dada por muerta, ha dejado un vacío inmenso en el corazón del pequeño. Su padrastro, un hombre cruel y emborrachado, se ha colapsado en algún lugar de las calles, perdido en su dolor y su sufrimiento. Jamás ha aceptado a Juan, y jamás lo aceptará. Sin embargo, no permitirá que este pequeño salga de su dominio. La mayor venganza que desea es hacer que este jovencito sea un villano, un diablo, para que en el futuro sea este joven el que le cause el mayor dolor a su padre biológico, el hombre con el que su amada esposa lo engañó. La vieja curandera, Tegua, corre hacia la cabaña, preocupada por el estado del pequeño. Ha ido llevándole no solamente medicina, sino también algo de comida. La gente del puerto, a pesar del genio agreste del padrastro, se preocupa mucho por Juan. Debido a que Isabel, la madre de él, siempre fue buena con ellos, a pesar de que la joven era de noble cuna. Siempre los trató con igualdad, siempre compartió lo poco que tuvo con ellos y siempre trató de ayudarlos. Ahora que Isabel no está, la gente del puerto se estremece de solo pensar en el futuro del pequeño Juan. La tormenta sigue su curso, las palmas se sacuden violentamente y el mar ha rugido intempestivamente, camuflando el llanto del pequeño, quien después de tanto llorar, se ha quedado dormido, vencido por el dolor y la tristeza de la ausencia de su madre. La vieja curandera ha hecho todo lo que ha podido por él, antes de que el padrastro vuelva, ya que este hombre no soporta que nadie le brinde un poco de cariño al joven e indefenso niño. Luego de una semana, el cuerpo de una mujer ha aparecido en la playa, pero está en un estado irreconocible. La gente del puerto ha comenzado a especular sobre la posibilidad de que la mujer sea Isabel, la madre de Juan. Sin embargo, Carmona declaró que era su esposa, como tal será enterrada. Carmona, totalmente convencido de que es su mujer, ha pagado los arreglos funerarios y la ha enterrado. La noticia ha causado un gran impacto en el pueblo, todos están hablando sobre las circunstancias de su muerte. El pequeño Juan no comprende la situación, Carmona totalmente borracho, le grita, tú ya no tienes madre, esa desgraciada se murió. Así que ahora vamos a ver cómo te las arreglas. Isabel ha sido enterrada junto a sus padres en la casa vieja donde ellos vivían. El árbol grande que se encuentra allí es el lugar donde se encuentran las lápidas de sus abuelos, sus padres y ahora la lápida de ella. La casa ha sido totalmente saqueada, el viento agreste de una tormenta se había llevado una parte del techo y las cosas valiosas, Carmona las ha ido vendiendo poco a poco para comprar licor, sumido en su dolor y en su desgracia, se atormenta un día tras otro, consumido por una enfermedad que poco a poco está acabando con él. Pasaron 10 años, Carmona ha estado maldiciendo a Francisco Alcázar, el padre de Juan, por haberle quitado lo que según él era lo que le pertenecía, el amor de Isabel, el futuro con ella. Aunque en realidad, Carmona nunca tuvo el amor de Isabel. Sus padres lo casaron con ella debido a que ya él se encontraba enamorado de ella y había prometido cuidarla con su propia vida, ella sin más opción los obedeció. Sin embargo, nunca imaginaron los pobres viejos que este hombre era un ser ruin y despreciable que no solamente golpeaba a su esposa, sino que ahora también golpeaba al pobre Juan. Isabel, en un intento de escapar, había conocido a Francisco, quien se había enamorado de ella y quiso llevársela con él. Pero ella, una mujer sumisa y temerosa, no había tenido el valor para marcharse. Después, había desaparecido prácticamente, dejando a Francisco convencido de que ella no lo había querido y que simplemente había jugado con él. Así pues, Francisco terminó casándose con Sofía, la prometida que sus padres habían buscado para él, e Isabel se había refugiado en el puerto, ya que su casa quedaba cerca del caserío de pescadores. Ella estaba sola, sus padres murieron hace poco, nada le queda, sola en una pequeña choza a la cual Carmona la había llevado, después de descubrir que estaba embarazada. Seguro de que no era su hijo, pues Francisco fue su primer hombre y su único amor. Carmona jamás quiso reconstruir el hogar de sus padres y mucho menos permitir que ella se alejara de él. Las golpizas, la falta de comunicación con otras personas, fueron aislando poco a poco a Isabel, sumiéndola en una gran tristeza. La única alegría para ella era el pequeño Juan. Pero un día de tormenta, mientras ella buscaba algo para comer entre las raíces, la ensenada era peligrosa de noche, así de repente, no se supo más de ella. Y ahora que había sido enterrada, todos presumían que Carmona mismo la había matado y tirado al mar. El cuerpo que fue encontrado al estar totalmente desfigurado, nunca se supo realmente cuál había sido la causa de su muerte.
Y todos, aunque sospechaban de él, nunca pudieron dar pruebas de nada. Así pues, la vida de Juan siguió transcurriendo entre idas y vueltas, maltratos físicos y verbales. Después de 10 años, Juan ya sabía defenderse por completo. Había aprendido a valerse por sí mismo, a pescar y a intercambiar trabajo por comida. En muchas ocasiones, él y sus amigos eran el centro de apuestas en el pueblo, ya que habían aprendido a pelear con habilidad y astucia. La vida en el puerto era dura, pero Juan creció fuerte y decidido, listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. La fama de Juan como peleador había llegado a oídos de muchos, y algunos incluso lo consideraban un héroe. Sin embargo, su vida no era fácil, y siempre había alguien dispuesto a desafiarlo. A pesar de esto, Juan no se dejaba intimidar, y siempre estaba listo para defenderse y proteger a aquellos que lo rodeaban. La relación de Juan con su padrastro, Carmona, seguía siendo tensa. Carmona nunca había aceptado a Juan como su hijo, y siempre lo trató con crueldad y desprecio. Sin embargo, Juan aprendió a ignorar las provocaciones de Carmona, y a concentrarse en su propia vida y sus propios objetivos, teniendo incluso que cuidar de este hombre cruel. Una noche, Juan recibió una orden de su padrastro, ir a buscar a un tal Francisco Alcázar. Carmona se encontraba agonizando, al fin, su enfermedad lo estaba consumiendo, y sentía que ya poco faltaba para exhalar el último suspiro. Pero no quería irse sin antes ver en los ojos de Francisco la tristeza, el miedo y el dolor que él mismo había experimentado durante todo este tiempo. Sin embargo, cuando Francisco Alcázar al final acudió a él, lo único que vio fue un hombre sumamente orgulloso. Francisco no mostró ninguna emoción, ningún rastro de arrepentimiento o culpa. Simplemente se quedó allí, mirando a Carmona con una expresión de desafío y superioridad. Sí, bueno, dijo Carmona, con una voz débil pero llena de veneno. Sí, bueno. Ya has venido. Ya has visto. Pero no has sentido. No has sentido nada. Carmona se rió débilmente, una risa que sonó más como un estertor. Eres un hombre sin corazón, Francisco. Un hombre sin alma. La noticia que Carmona le tenía guardada a Francisco sería la que evidenciaría las emociones de este hombre orgulloso. Juan, ese muchachito, ese despojo de ser humano al cual he criado en el dolor, la vergüenza, la ira y el odio, sí, odio hacia ti, su padre. No me mires así, tú, Alcázar. Me robaste la única mujer que amé en la vida, me robaste a mí y a ella la oportunidad de haber sido felices. Y hoy, con mi último aliento, te digo con Dios como mi testigo que ese hombre, ese jovencito que ves allá afuera, es tu hijo. Ese jovencito que durante 15 años ha sufrido mi desprecio, ese jovencito que me llama padre sin saber que su verdadero padre, tú, quien todo lo tiene, nunca le brindaste lo que verdaderamente él necesitó. Una tos seca lo detuvo, pero sus fuerzas vuelven, su último aliento de vida, es impulsado por su deseo de venganza. Lleno de enojo siguió hablando, Juan ha crecido en el odio, en el rencor, y créeme, aunque de ahora en adelante te ocupes de él, Juan nunca dejará de ser lo que yo he hecho de él. Francisco no gastó mucha saliva en este hombre. Don Noel, que era su mejor amigo y quien lo acompañaba, ya había notado el parecido del jovencito con su gran amigo Francisco. Sin embargo, nada dijo. Los dos hombres salieron de allí, Francisco un poco indignado, Don Noel conmocionado y entristecido por la suerte del pobre Juan. Aunque claro está, todo el puerto, en sí, era sobre todo la zona de pescadores, un moridero. Nada había para trabajar, nada había para comer, y la lucha por sobrevivir era evidente. Don Noel conocía muy bien de esto, pues él mismo, si no fuera por la ayuda de Francisco Alcázar, su condición no sería mejor que la de ellos. Ahora bien, el jovencito le había caído bien. Se notaba su espíritu de lucha, su carácter, su fuerza, una mirada altiva y orgullosa, parecida a la de los Alcázar, los ojos verdes que destilaban furia y enojo. Había escuchado toda la conversación, y el simple hecho de saber que este hombre de traje, de hablar elegante y caminar orgulloso, era su padre, lo culpó inmediatamente por la muerte de su madre, lo culpó por la tristeza y el dolor de ella, no por la suya propia, ya que Juan siempre había sufrido más por el dolor de su madre que por él mismo. Había aprendido que cada uno debe luchar su propia vida, y él, a diferencia de Carmona y de Francisco, se consideraba autosuficiente y sabía que haría de su vida lo que él quisiera. Decidido a dejar ir, ahora Carmona, quien después de hablar con Francisco falleció, Juan lo acompañó y observó su agonía, con una mezcla de satisfacción y pesar, al fin se libraría de él, pensó Juan, luego salió de la casa, miró las estrellas que brillaban en el cielo, descansa en paz madre, ahora sé que descansarás en paz. Juan susurró al cielo y una lágrima escapó de sus ojos, luego tomó aire, no era momento de llorar. Don Noel, preocupado por la situación de todos, decidió acudir en ayuda del pobre joven, para que al menos pudiera darle un entierro digno a Carmona. Juan decidió no enterrar a Carmona junto a su madre, no lo quería cerca de ella, ni siquiera en la muerte. Así que acudió junto con don Noel a la iglesia del pueblo, donde el nuevo fraile estaba ya disponiendo los arreglos para la misa.
Gracias a la ayuda de don Noel, todo el proceso fue rápido, y pronto llevaron a Carmona al cementerio sin mayor ceremonia. Fue enterrado, pocos fueron los que lo apreciaron, solo algunos amigos que lo habían conocido de antes, de cuando él no era un hombre tan ruin. Sin embargo, muchos pensaron que para Juan era más bien una despedida feliz, ya que el hombre que siempre lo había atormentado ahora por fin se había ido. Luego de enterrar a Carmona, Juan se quedó sentado por un rato en una de las bancas de la capilla. Nunca había entrado a la iglesia, todos lo llamaban diablo y asimismo él nunca había sentido el deseo de estar allí. Sin embargo, estando allí, notó la presencia de una jovencita, una niña en realidad, de cabellos dorados que, junto a otras niñas, organizaba las flores en los altares, mientras unas señoras vestidas de negro, hablan con el fraile. Se quedó observándolas, y la paz que transmitía tanto el lugar como la jovencita le pareció algo tan distinto, tan diferente a él, algo atrayente, pero a la vez le causaba cierta ansiedad. Juan era un jovencito que siempre quería estar yendo de aquí para allá, no soportaba estar quieto, no soportaba el silencio. Dormía en una cabaña destartalada donde las olas del mar se escuchaban fuertes y claras, el viento rugía, e inclusive la bulla de los grillos y los insectos de la noche eran su compañía. Sin embargo, la iglesia era demasiado silenciosa, demasiado tranquila, e inclusive pensaba que hasta sus propios pensamientos se podrían escuchar. En eso, la risa de una de las niñas llamó su atención. Se quedó observándola, era una jovencita de ojos azules, cabellos dorados sueltos con un moño en su cabeza, un vestido negro, que no opaca su sonrisa hermosa. Las otras niñas le ayudaban, pero había una sentada más a lo lejos que simplemente las miraba sin hacer nada. En eso, llegó don Noel para hablar con Juan, diciéndole que Francisco deseaba que fuera con él. Así pues, Juan, sin mayor cosa que hacer, decidió mirar qué quería su famoso padre, ver a dónde lo querían llevar, y para qué. Juan pasó poco tiempo en la hacienda de los Alcázar. Sofía, la esposa de Francisco, estaba furiosa y se negó a recibirlo, además de creerlo una mala influencia para el pequeño Andrés, quien a pesar de todo estaba muy feliz. Este era su primer amigo, se prometió cuidarlo, tal como su padre le enseñó. Luego de una discusión acalorada, Francisco tomó una carta redactada y sellada por él, decidió a darle a Juan el nombre que le corresponde y el futuro como uno de sus hijos. Lastimosamente murió antes de cumplir su propósito. La carta era muy clara y explicaba que Francisco reconocía a su hijo como Juan Alcázar y que, como tal, debería ser tratado. Sin embargo, la muerte de Francisco hizo que la estadía de Juan en la hacienda no fuera posible. Sofía había instigado a Bautista para que sacara al muchacho, y éste, en su afán de cumplir las órdenes de su ama, había tratado de matarlo. Lo que no esperaban era que Juan, siendo un joven crecido en la calle, evitara tal suerte y huyera, llevándose con él el dinero que su hermano le había dado, siendo la única ayuda que le pudo brindar, pues supo que si se quedaba su vida corría peligro. El mismo Andrés no entendía muy bien la situación, pero sabía que su hermano había sido tratado injustamente y que su madre había sido muy cruel con él. La inocencia y la bondad de Andrés hacían que no comprendiera las razones detrás de las acciones de su madre, pero estaba claro que Juan había dejado una huella en su corazón. Don Noel había tratado por todos los medios de encontrar a Juan, ya que era la única manera de poder reconocerlo. Debía estar presente para los trámites. El abogado que había dado con la carta de una manera casi milagrosa la guardaba celosamente y había advertido a Sofía que en cuanto apareciera Juan, él mismo se encargaría de cumplir la última voluntad de Francisco. Andrés, quien se había distanciado un poco de su madre debido al trato injusto que le había dado a Juan, fue enviado a Europa, ya que él mismo intentaba encontrar a Juan, ya sea escapándose de la hacienda o preguntando a don Noel, quien hasta el momento era el administrador. Pero después de la muerte de Francisco, Sofía lo había despedido. Entonces, Sofía decidió enviarlo a Europa para que estudiara y se alejara de toda esta situación. Mientras tanto, ella trataría de darle manejo, pero ni ella ni don Noel, durante esos 2 años, habían podido encontrar a Juan. Sofía tuvo que ocuparse por completo de la hacienda, junto con Bautista, a quien nombró administrador. Así que, al no tener noticias de Juan, creyó que éste había muerto en algún lugar y no se preocupó más por él. 2 años después, Juan apareció en el pueblo, junto con Segundo, uno de los vecinos de los pescadores, y ahora ya navegaba en un barco. Pronto, según lo que él mismo se proponía, se haría capitán y se esforzaría al máximo para poder conseguir su propio navío y darle trabajo a los otros pescadores, amigos suyos, con los cuales aún compartía. Ya que, después de 6 meses u 8 meses en mar, siempre regresaba a San Pedro, a la vieja casucha, la cual estaba organizando para el vivir allí. Por otro lado, estaban las niñas Altamira, Mónica y Aimé, bajo el cuidado de Catalina. Lastimosamente, la economía de Catalina cada día estaba peor, y se veía en apuros para sostener a sus 2 hijas. Sofía, quien había hecho la propuesta de comprometer a Andrés con Mónica por considerarla más dócil y manejable, también le había propuesto a Catalina que enviara a la más joven, Aimé, con su tía a la capital.
Debido a que Aimee era un poco más alegre, imprudente y llena de energía, Sofía no la consideraba adecuada para ser la esposa de su hijo. Por el contrario, Mónica siempre daba indicios de ser más hacendosa, gentil, aunque orgullosa y bastante disciplinada. Así pues, la vida de las jovencitas también dio un giro. Aimee fue enviada a la capital, y Mónica estaba recibiendo la educación adecuada en el convento y en la iglesia. Ella tenía un carácter dócil y bondadoso, y debido a la situación precaria del puerto, las monjas habían organizado algunos envíos de comida y suministros a los pescadores. Por lo tanto, ella, ahora ya con 15 años, iba junto a las monjas a llevar las cosas, incluido entre ellos algunos materiales de estudio para los niños del caserío, a quienes ella, junto a una monja, les enseñarían algunas letras y números. Mónica se sentía útil y feliz de poder ayudar a los demás, y su bondad y generosidad eran admiradas por todos en el pueblo. Durante estas visitas, Mónica conoció a Rosa, una señora muy bondadosa que quería aprender cuentas ya que trabajaba en una bonetería y quería poder ayudar más a su patrona. El esposo de Rosa era Segundo, un hombre que trabajaba en un barco y de quien los muchachos pescadores y demás habían aprendido muchas cosas acerca de la navegación. Entre ellos se encontraba Juan, a quien Rosa y Segundo le tenían un gran cariño, puesto que siempre estaba por allí y había crecido prácticamente solo, pero siempre ayudaba a quien lo necesitaba. Entre ellos, el grupo de jóvenes, el negro, Tito, el tuerto y muchos otros, también estaba un jovencito que deseaba estudiar, a quien ellos mismos estaban tratando de ayudar para que aprendiera algo de medicina. Sin embargo, era bastante difícil en ese pueblo, por lo que Matías debería irse por lo menos una temporada a la capital. Sin embargo, tanto Juan como los otros muchachos siempre trataban de ayudarle con algo de dinero, ya sea para él o para su familia. Mónica estaba muy contenta con los jovencitos a quienes les estaba enseñando, pues eran bastante inteligentes, aunque un poco alborotadores y, en ocasiones, irrespetuosos. Al ver a la joven hermosa, siempre lanzaban piropos tratando de hacerla sonrojar, algo que en realidad no era nada fácil. La joven tenía un carácter muy fuerte, además de que, a pesar de que todo el mundo la consideraba hermosa, ella en sí misma no veía esa belleza. Se consideraba simple, demasiado insípida, palabras que siempre habían sido dichas tanto por su tía Antonete como por su hermana Aimee. Sin embargo, las monjas siempre resaltaban sus cualidades, bondadosa, gentil, cosa que a ella le parecía agradable, sobre todo porque cumplía muy bien con todas las labores que les encargaban. Además, en casa estaba aprendiendo con Catalina a coser, bordar, preparar las comidas y atender la casa, algo que Sofía consideraba indispensable para la que sería la futura ama y señora de la hacienda Campo Real. En una de las idas a la playa, Mónica se encontró con una señora bastante mayor que llevaba unas hierbas y algunas raíces. La señora le sonrió y le dijo que se llamaba Tegua, que era una curandera que vivía en el pueblo. Mónica se sintió intrigada y le preguntó qué era lo que hacía. Tegua le explicó que ella curaba a las personas con hierbas y raíces, y que también sabía hacer remedios para diferentes enfermedades. Mónica se sintió fascinada y le pidió que le enseñara algunas cosas. La curandera aceptó encantada. Conocerte ahora es un placer, pensó Tegua observando con una sonrisa a la joven, de quien sabía tenía su futuro enredado con las vidas de todos ellos. Sonido mostrándole una flor y desde ese día, Mónica comenzó a aprender sobre las hierbas y los remedios naturales. Mónica se sentía muy afortunada de haberse encontrado con la señora Tegua, la curandera más conocida del lugar, así que hizo lo posible por tomar los apuntes de lo que ella iba diciendo. Luego, tenía que ir rápidamente a casa de Segundo, ya que ahí se encontraría con el resto del grupo y las monjas para poderse ir hasta su casa, ya que siempre quedaba retirado y no podía ir sola. Iba por el camino caminando cuando de repente se encontró a tres jóvenes que estaban peleando. Uno de ellos empezó a gritarle a otro de cabello largo que tenía una arracada en la oreja: «Seguro tú lo robaste. No confío para nada en ti. Estoy seguro de que tú los tienes. Vamos, confiesa, ladrón». En eso, el joven de cabello largo que estaba de espaldas hacia donde Mónica estaba, de un fuerte golpe, tumbó al joven al piso y de inmediato la sangre comenzó a fluir de la nariz de este. Otro joven que se encontraba al lado de ellos intentó detenerlos. «Vamos, muchachos, debemos calmarnos. Juan, por favor, no lo golpees más, y tú, deja de decir estupideces. Sabes muy bien que Juan es uno de los que más nos ha ayudado a recoger el dinero para Matías. Seguramente lo has guardado en otro lugar». Juan estaba sumamente enojado, pero no dijo nada. Entonces, Tito, tirado en el piso, y al sentir la mirada de alguien, miró hacia detrás de Juan y vio a una joven sumamente hermosa con un sombrero de paja en su cabeza, una pañoleta cubriendo su cuello y algunas hierbas dentro de un morral. Entonces, se quedó mirando a Juan, y de inmediato, volteó a ver hacia donde miraba. Se encontró con unos ojos azules que inundaron su mente, ojos azules como el mar que lo llamaba, ojos azules que lo hipnotizaron. Pero al mirar el resto de la imagen de la mujer, vio que era una jovencita que lo miraba sumamente sorprendida. Juan sonrió internamente. «Una riquilla», pensó.
Seguro de esas que vienen aquí a hacer su caridad, a sentirse superiores con la desgracia de otros. La mente de Juan siempre vagaba por esos rumbos, ya que se sentía sumamente irritado cuando encontraba gente a la que él llamaba riquillos, y les tenía alta desconfianza. El otro joven, el negro, inmediatamente comenzó a ayudar a levantar a Tito, amonestándolo para que dejara de discutir. Vamos, vamos, busquemos en casa. Seguramente lo has metido en otro lugar o tal vez ya se lo dimos a Matías y ni siquiera lo recuerdas. La verdad, yo no recuerdo haber juntado más dinero. Juan, que estaba distraído mirando la imagen de la jovencita, sonrió con malicia para tratar de asustarla. Pase, señorita, tranquila. No se le pasarán los piojos ni ninguna enfermedad contagiosa. La joven se quedó mirándolo, sorprendida por sus palabras en tono de burla, pero de inmediato recobró su postura firme. Sabía que con jóvenes como estos no podía ser blanda. El padre mismo le había aconsejado que no fuera sola a ningún lugar, ya que se podía encontrar con problemas. Pero se distrajo yendo con Tego a buscar más hierbas y habían encontrado flores de jazmín para el té, cosa que a ella le había agradado mucho. Ahora no sabía qué hacer. Pasar por el lado de estos hombres era realmente algo desagradable para ella, pero no porque los considerara menos, sino porque ella misma se sentía inferior y no le gustaba estar cerca de hombres. El negro, que ya había ayudado a Tito a levantarse, inmediatamente llamó a Juan. Oye, Juan, deja de molestar a la señorita. Más bien, vámonos. Sabes que si no llegamos a puerto a tiempo, son capaces de irse sin nosotros y perderemos el trabajo. Juan volteó a ver a los hombres y con una sonrisa de medio lado, característica de él, les dijo, vayan adelante. Y tú, Tito, busca bien ese dinero. Recuerda que yo también aporté para los gastos de Matías, así que espero que respondas por ellos. Los jóvenes no querían irse, pero entendieron muy bien la malicia de su compañero, así que sonrieron. Tito ya había olvidado por completo la pelea, puesto que las palabras del negro eran ciertas. Posiblemente, lo había escondido en otro lugar. Corrieron hacia su cabaña y Juan se quedó allí. Mónica se quedó mirándolo sin querer caminar. Entonces, Juan nuevamente le habló, vamos, señorita. La acompaño. Hasta donde vaya usted. Después de todo, usted es una niña y yo soy un hombre, así que no está de más escoltarla. Mónica lo miró sorprendida, pero su cara totalmente seria hizo que Juan pensara que ella lo estaba mirando con menosprecio. Las palabras de ella fueron sumamente irritantes también, no necesito de la compañía de nadie. Sé valerme por mí misma, gracias. Siga a sus compañeros. Según tengo entendido, tiene que viajar. No pierda su tiempo conmigo. Juan se sintió indignado ante esta situación. ¿Cómo era posible que lo rechazara? Ninguna mujer lo rechazaba, y menos una riquilla, lo iba a hacer sentir menos. Así que, haciéndole una venia, le dijo, pase usted, señorita. Simplemente la acompañaré desde lejos para que no se encuentre con algún truán o algún pervertido por el camino. Ella caminó mirándolo, pasó no muy lejos de él, ya que el camino era estrecho y los espinos estaban muy cerca. De repente, una rama se enganchó en la pañoleta de ella y ella, sintiéndose asustada, gritó. Pero no se acercó a Juan, sino que, por el contrario, se alejó aún más. Juan tomó la pañoleta con sumo cuidado, se había enredado en el árbol espinoso. El perfume que despedía era bastante agradable. Se quedó mirando a la muchacha, pero ella no se detuvo. Espere, señorita, se le ha quedado este trapo, dijo Juan, riendo. Aunque sabía que era una pañoleta bastante fina, quería desagradar a la joven. Ella no volteó a mirar, por el contrario, caminó aún más rápido. Quédese con ella, si quiere. No la necesito, dijo sin mirar atrás. No sabía por qué, pero este hombre la ponía sumamente nerviosa. Sus ojos verdes brillaban como los ojos de un gato cuando está a punto de caer sobre su presa, y ella se sentía indefensa, como un ave a quien habían acorralado. Así que la rapidez de sus pasos se aceleró. Pronto, las monjas la vieron y la llamaron, niña, te estábamos esperando. ¿Dónde carambas estabas? Sabes que no debes irte demasiado lejos. Aquí puede haber peligros que una jovencita como tú no comprende aún. Mónica se quedó mirándolas a la expectativa, sin comprender en realidad de qué hablaban. Pero cuando volteó a mirar, esperando que el hombre que venía detrás de ella le entregara su pañoleta, este había desaparecido. Juan, por su parte, en cuanto vio a las monjas, no quería que empezaran a darle algún sermón. Inmediatamente desapareció por detrás de una de las casuchas que estaban en el caserío. Tomó la pañoleta, la enrolló suavemente y la metió en su bolsillo. El aroma que había dejado Mónica al pasar era sumamente agradable, tranquilizador, diría uno. Él se sintió confundido, por Dios, pensando en aromas y en jovencitas. Tenía cosas más importantes que hacer. Era su momento de irse a trabajar, y posiblemente ahora sí lo dejarían de fijo en un barco en el que estaban ya contratados. Así que no podía perder su tiempo en ridiculeces. Mónica caminó junto a las monjas,
dando por perdida ya su pañoleta. Después de todo, ella misma se la había obsequiado, pues no quería acercarse a ese hombre. Los nervios le pusieron de punta y hasta la piel se le erizó con solo mirar esos ojos que sentía que traspasaban todo su ser. Caminó junto a las monjas, se despidió de Rosa y de los otros jovencitos y partió hacia su casa. Ver menos.